¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a estas conversaciones en torno al tema de los derechos humanos, gracias al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Les saludamos como siempre María Claudia Falanelli y un servidor Unai Amenábar. ¿Qué tal? Hoy vamos a abordar el tema de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, y para eso vamos a estar conversando con Andrea Santa Cruz, directora de Civilis, y también con Oscar Murillo, coordinador general de Provea. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, quisiera empezar por, en este momento, ¿de qué se están ocupando las organizaciones no gubernamentales en Venezuela? Si se puede hacer un primer balance, un primer mapeo de cuáles son los temas que ocupan la atención de las ONG en Venezuela, Andrea. Andrea me dijo que quería hablar. Muy bien. No, bueno, las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela se caracterizan por estar apoyando a víctimas o apoyando a beneficiarios, que son personas usualmente que tienen grandes necesidades. Recordemos que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y en el contexto de esa emergencia han ocurrido graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, las organizaciones terminamos siendo espacios que recibimos a estas personas para varias cosas. Uno, para escucharlos, para documentar lo que está ocurriendo, para poder luego denunciar, ser la voz de estas personas que en oportunidades no tienen voz, tanto en las instituciones nacionales como en las instancias internacionales. Entonces creo que eso es un primer espacio que usualmente utilizamos o para los que somos muy útiles, las organizaciones de la sociedad civil. También somos útiles en temas humanitarios. En este momento, en el marco de la emergencia, pues muchas personas no tienen acceso a alimentos o no tienen acceso a medicinas y hay organizaciones que están trabajando en ese sentido, en ayudar a las personas y son pieza fundamental para el tema de la ayuda humanitaria. Y creo que también es muy importante, y es la labor que hacemos, por ejemplo, en Civilis, nosotros apoyamos a otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que el tejido societario que existe en este momento es bastante sólido, es fuerte, porque tratamos de trabajar juntos para lograr que la sociedad venezolana, que está con tantas necesidades, pueda enfrentar esas necesidades de una manera resiliente, que sea también capaz de entender que tiene derechos y que puede ejercer esos derechos, no olvidarlos en un contexto en el que lo que es, de alguna manera priva es las violaciones graves de derechos humanos. Hablabas de un tejido sólido, pero también hay retos y que van desde señalamientos hasta limitaciones en las formas de financiamiento, hasta en puertas una aprobación por parte de la Asamblea Nacional que regularía el trabajo de las organizaciones civiles. Cuéntenos, ¿qué sienten ustedes? ¿Cuál sería el mayor reto actualmente? Bueno, como decía mi colega Andrea de Civilis, hay un tema importante que es que más allá del diagnóstico que hacen las organizaciones de derechos humanos, de registrar los abusos y las arbitrariedades que se han dado en el marco de una emergencia humanitaria compleja y de una caída estrepitosa de nuestro Estado de Derecho, que es lo que genera pues, una vulneración sistemática, prolongada de los derechos humanos, que están contemplados en la Constitución y en los pactos, en las convenciones internacionales suscritas por el Estado venezolano. Yo creo que un tema importante, más allá de lo que cuáles son nuestros principales retos, tiene que ver con que la sociedad civil venezolana y las ONG han mantenido en vigencia precisamente el tema de los derechos. Es decir, que no se olvide en medio de tanta vulneración que existen unos derechos. Es decir, es transmitirle a toda una ciudadanía, a una población que es merecedora de esos derechos. Claro. Que además son conquistas que llevan años y son producto, digamos, de mucho sudor, lágrimas, sangre, mucha lucha, mucha conquista, sí. ¿No? Entonces, mantener esa vigencia, mantener digamos, la aspiración a una vida digna ha sido fundamental. Creo que uno de los rasgos distintivos de la sociedad civil venezolana como parte de la reserva democrática de la propia sociedad venezolana, que está hoy día contenida, a mi modo de ver, en este mundo diverso, asociativo de las organizaciones de la sociedad civil y propiamente de las ONG venezolanas. Evidentemente, como retos, enfrentamos un espacio cívico restringido. ¿Qué significa esto? Bueno, leyes que van cerrando nuestro espacio de actuación, pero no a Andrea y a Oscar de Provea. Cuando se cierra un espacio,
del espacio cívico, en nuestra labor, es como cuando se cierra un medio de comunicación. Claro. No le está cerrando la ventana al periodista o al dueño del medio, es a una comunidad, o sea, Que a las recibe. personas afectadas que van a tener menos posibilidades de visibilizar y de tener incidencia en el reclamo de sus derechos. Ahora, cuando uno ve la acción de cualquier organización cívica, uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor es porque el Estado no se da abasto para poder cumplir con todos esos elementos que están allí en el papel. O pudiera pensar, no, bueno, es que la sociedad se tiene que organizar para protegerse de un Estado o de un gobierno que es agresor de esos derechos. En ese sentido, ¿dónde está Venezuela? Porque también, si ustedes defienden los derechos de los ciudadanos, ¿ante quién? Ante un Estado que es el agresor. ¿Por qué pensar que ustedes sí le van a hacer caso si no me lo hacen a mí o no se lo hacen a mi vecino? ¿Por qué a la ONG sí le va a hacer caso? O sea, pudiéramos pensar también que son inútiles los reclamos, al menos en el ámbito interno. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que el violador de derechos humanos es el Estado. Ok. Por naturaleza, por definición tradicional o pacíficamente O sea, aceptada. un particular no es violador de derechos No. humanos, es un delincuente, pero no es el que Exactamente. viola derechos humanos es el Estado. Es el Ok. Estado, exacto. Entonces, eso es importante para poder entender que en esa pregunta las organizaciones lo que pretenden es decirle, ser como yo siempre lo llamo como un muro de contención para el Estado. O sea, el Estado va a actuar y usualmente, incluso en los estados más democráticos, ocurren violaciones de derechos humanos. La diferencia está en cómo reacciona el Estado frente a esas violaciones de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, las obligaciones del Estado es respetar, garantizar y proteger los derechos. El Estado no cumple, viola un derecho. ¿Qué debe hacer? Bueno, ocurre una violación. Debe investigar, juzgar y condenar al responsable. Cuando el Estado no hace eso último, sino que el Estado colabora de alguna manera en mantener la impunidad, empiezas a ver patrones que apuntan hacia una posible política. Y en el caso venezolano estamos viendo que la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos identificó identificó dos políticas importantes. Una en la que el Estado agrede a quienes son opositores o se perciben como opositores al gobierno actual. Y otra en la que se asesina a personas en el contexto de operaciones de seguridad alegando que son delincuentes. Entonces son dos políticas identificadas que siempre ocurren. Las organizaciones no suplimos al Estado. Las organizaciones estamos para documentar, denunciar que eso está ocurriendo y lo podemos denunciar instancias internas. Sí, ha sido difícil, obviamente, pero también hay una realidad en cuanto a cómo funciona el sistema internacional y es que nos exigen agotar la instancia interna o alegar por qué no la pudimos cumplir o acabar. Pero más allá de eso, siempre tenemos que hacer una voz dentro de lo que está ocurriendo en el país. Y además, afuera, que esa pregunta sobre lo inútil, pues a mí me ha tocado conversarlo con mis estudiantes de derechos humanos y decir, bueno, uno va a Naciones Unidas y se agota diciendo todo esto y para algunas personas esto no tendría sentido. Y la verdad es que cuando volteamos y vemos cómo ha sido importante, uno, para que Venezuela tenga distintos mecanismos actuando en este momento de interés. O sea, no es un país en el que están ocurriendo violaciones de derechos humanos y nadie está interesado. Por el contrario, tienes a la comunidad internacional atenta y esperamos que en septiembre se renueven los mandatos tanto de la Oficina del Alto Comisionado como de la Misión de Determinación de Hechos, porque los retos que preguntabas hace un rato siguen ocurriendo. En Venezuela también hay una política estatal de perseguir, hostigar y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y sus miembros. En consecuencia, y siendo además este un año electoral, la violencia aumenta considerablemente. Entonces, todos esos mecanismos activos creemos que, de nuevo, son un muro de contención, evitan que las violaciones sigan ocurriendo, tal vez no de la manera tan masiva, no logramos evitar que ocurran todas, pero sí que no ocurran de manera tan masiva, pero además logramos empezar a hacer memoria de lo que está ocurriendo para que en el futuro podamos decir la verdad de lo que pasó, haya justicia, haya reparaciones y haya garantías de no repetición. Y de allí viene la importancia de que la voz de denuncia no sea callada, que Claro. es lo que ha pasado, ¿no? Sí, yo creo que uno de los rasgos que digamos, sobresaliente en medio de la devastación, digamos, que ha ocurrido en el país en los últimos años, tiene que ver precisamente con una sociedad civil que ha estado en una capacidad de respuesta y de resiliencia para responder a estos duros desafíos que comentaba Andrea.
Y tiene que ver también, yo creo que eso forma parte de nuestra herencia democrática, cultural, producto, digamos, de una movilidad social que se dio en este país, a diferencia de los países de América Latina, donde por eso siempre pues queremos hacer como algunas distinciones en cuanto, bueno, Venezuela no es Nicaragua, Venezuela no es Cuba, precisamente este músculo de la sociedad civil hace no solamente que se registre la denuncia, como decía Andrea, que hay una memoria, que debe haber una política más adelante de memoria sobre, digamos, los daños que se han causado. Por ejemplo, si vamos al sur del estado Bolívar, allí no solamente hay un impacto ambiental en el arco minero del Orinoco, hay un daño antropológico allí en esos municipios, claro, de minero. Pero hay una labor importante, una área importante que quizá a veces le decimos a representantes del Estado, no solamente miren los diagnósticos y los informes, también las recomendaciones y las exigencias, claro, que se hacen. Yo les aseguro, estoy claro, convencido de eso, que si nosotros revisamos las exigencias, el capítulo de recomendaciones del conjunto de organizaciones de la sociedad civil autónoma, independiente de este país, vamos a conseguir prácticamente un pliego de políticas públicas necesarias para revertir temas como la pobreza, la impunidad y la desigualdad en este país. Es decir, que hay propuestas, no solamente está la denuncia, sino que hay un conjunto que se ha venido elaborando de propuestas de políticas públicas que hoy día no se implementan, están ausentes y, lo peor, no se discuten. Un agravante, digamos, de este contexto electoral también amenazado por la falta de garantías fundamentales para que el derecho a elegir esté claro, es que no estamos teniendo un debate de contraste de visión sobre el país que queremos, claro, sino que estamos atendiendo las arbitrariedades en el campo electoral. Pero, de fondo, el tema de la educación no lo estamos abordando. El tema de cómo vamos a revertir la pobreza no lo estamos abordando. Bueno, allí, en el trabajo que vienen realizando la Organización de Derechos Humanos, hay un conjunto importante de políticas públicas que pueden ser valiosísimas para el campo de la reflexión crítica que necesitamos sobre el país que queremos y deseamos. Ahora, cuando uno ve, ¿cuántos informes presentó la señora Bachelet? 2, 3, un montón, más, sí, o muchos más, dice Andrés. Okay. O las recomendaciones que hacen, o los comentarios que se hacen, amor, desde la Corte Penal Internacional, o lo que pasa en la OEA, o lo que pasa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ustedes perciben que desde el Estado se le presta atención? ¿Hay alguna atención a eso? ¿Se revierte alguna política? ¿O se suaviza alguna medida? ¿O se, no sé, pasa algo con todos esos señalamientos? ¿O simplemente terminan siendo hoja seca y se la lleva el viento al mínimo soplido? Te voy a dejarle en la parte de incidencia internacional, Andrea, que la maneja muy bien, pero quería decirte algo que quizá explica, grosso modo, este tema. Es la naturaleza del sistema de gobierno que tenemos en Venezuela. Cuando la naturaleza del sistema es de corte autoritario, personalista, con visos militaristas, vamos a tener una desatención a las obligaciones. Vamos a tener un incumplimiento, una ignorancia o volteo la mirada frente a lo que me está diciendo los sistemas de protección internacional, lo que me están diciendo las ONG, porque se va configurando un escenario donde todo aquel que salga del discurso oficial se convierte en un enemigo, se convierte en alguien que, bueno, no le presta atención porque piensa distinto. Entonces, claro, eso es nocivo para un diálogo social. Pasa, por ejemplo, en las políticas laborales. Llevamos en Venezuela más de 15 años donde aquí no se discuten políticas salariales y no se llegan a consenso en ningún modo. Las políticas son unilaterales. Ese efecto unilateral contagia toda la administración pública y responde a esa naturaleza autoritaria del sistema de gobierno que impide no solamente ver los incumplimientos y atenderlos en correspondencia, sino también que hay una descalificación constante y sistemática a aquellos que denuncian y también, por supuesto, a los sistemas de protección que Andrea allí... Pero vamos allá, Andrea, va más allá de la descalificación. Sí, es que hay defensores de derechos humanos presos. Además, ahí está Rocío San Miguel, ahí está Tarazona, hay periodistas, hay, digamos, estén organizados o no, pero de alguna manera son voces de la sociedad civil que solamente por presentar su trabajo, su informe o por tener una posición crítica,
están cumpliendo cárcel, incluso en muchos casos ni siquiera sin que se les haya abierto un juicio, ¿no? Sí, bueno, la pregunta sobre si es letra muerta las Sí. recomendaciones, desde Civilis hemos estado haciendo un análisis del total de recomendación de distintos mecanismos y hemos apuntado más de 3.000 recomendaciones y obviamente el Estado venezolano poco las cumple o las acata. Pero sí creo que hay un impacto político de algunas acciones. Por ejemplo, Venezuela salió del sistema regional de protección como un mecanismo de protesta porque había demasiada visión o la comunidad regional estaba demasiado atenta a lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el año 2017. Entonces, sale al sistema regional, luego en el gobierno interino regresa, está en esa diatriba y la sociedad civil decidió usar menos el sistema regional, no lo ha dejado, lo utiliza porque sigue teniendo impacto, pero no lo utiliza con la misma fuerza. La mayoría se trasladó al sistema universal y el sistema universal tiene impacto en el Estado venezolano de una u otra manera. No es el deseable, o sea, quisiéramos que dejaran de ocurrir violaciones de derechos humanos, no es lo que está pasando. Pero sí es verdad que ha habido momentos en el que el sistema universal puede llamar al Estado venezolano y decir qué está pasando con esta persona. Tuvimos un caso de una defensora que fue detenida al día siguiente de la visita del alto comisionado, se consideró eso un acto de represalia y sí hubo unas llamadas y sí hubo la liberación de esta persona. ¿Y eso ha frenado la actuación de las ONG? Digamos, No. ¿los ha logrado amedrentar? Sí. O por el contrario, es un acicate para seguir luchando? Porque evidentemente son padres, son hermanos, son hijos, y eso puede en un momento determinado poner a dudar a quien está metido en esa lucha. No, detrás de la represión y de la política de persecución hay una finalidad de sembrar terror y miedo en la gente. Digamos, en la sociedad venezolana hay miedo. Y ese miedo, que es natural, que según los psicólogos no es nuestra área, es importante para mantenerte en alerta, Claro. pero cuando el miedo te toma, te conquista, bueno, llega a tener también, por ejemplo, en la administración pública, gente que yo conozco, trabajadores de Sidor, que lo hemos denunciado en Provea, que por montar un WhatsApp, un estado de WhatsApp, no contra el gobierno, sino contra la política de su área productiva, porque no había agua y no había botas de seguridad, bueno, fue detenido, llevado al SEBIN. Entonces, eso lo que busca es generar terror para eliminar falsamente, porque no lo va a eliminar, pero al menos lo saca de la opinión pública temas como el descontento social, un profundo descontento social. Entonces, bueno, evidentemente en las organizaciones de derechos humanos hay hombres, mujeres, madres, padres, que yo creo que naturalmente han pasado por procesos de eso, pues de sentirse amenazados, sentirse hostigados, cuando, digamos, lo natural es que el Estado aliente más bien ese trabajo. Te voy a poner un ejemplo muy anecdótico. Sí. En febrero yo asumí la Coordinación General de Provea. Y entonces, bueno, te felicitaban. Oye, qué bueno, tal. Pero la felicitación venía acompañada con una advertencia. Oye, pero cuídate. Claro. Cuidado. Claro. Y entonces, bueno, yo decía, porque viene de amigos defensores, amigos profesores, yo vengo de la universidad. Es decir, tú ves que esa preocupación es genuina. Al mismo tiempo, esa preocupación es un medidor de la falta de garantías democráticas que hay en el país. Claro. Digamos, en un país que se respeten los derechos humanos, que haya un Estado de Derecho, más bien, bueno, alguien que va a ocupar unas labores de defensa y promoción de los derechos humanos debe contar más bien con el aval institucional, Claro. no con el apoyo, pero con el aval institucional para que tú puedas ejercer libremente tu oficio, tu labor. Sí. Bueno, eso ocurre, definitivamente que ocurre. Es decir, hay una política de persecución y represión que busca sembrar miedo en la población. Sí, que creo que no lo ha logrado del todo. No. No lo ha logrado del todo. Yo creo que un ejemplo también vivencial de esa pregunta y la respuesta que quiero dar es que cuando detuvieron a Rocío San Miguel, obviamente había un mensaje a los defensores de la criminalización a los defensores. Y en ese momento 5 defensoras dimos una rueda de prensa en la que denunciamos todas las violaciones en ese momento, incluyendo la desaparición forzada a corto plazo de Rocío. El fiscal general
dijo que si seguíamos denunciando la desaparición forzada, eso era mentir y eso era un delito. O sea, nos estaba amenazando en dejar de hablar de la desaparición forzada y no se ha dejado de hablar de que lo que ocurrió con el caso de Rocío fue una desaparición forzada. ¿Eso significa que no hay miedo? No, sí hay miedo. Claro. Pero hay también el deber de trabajar en lo que hablaba hace un rato, ser la voz de quienes no tienen voz. O sea, ese miedo no los paraliza. No nos el paraliza. miedo Exactamente. siguen, Claro. se lo echan al hombro, como se suele decir, y siguen caminando. Y ahora, Tienen otra ¿qué opción. esperar en este contexto de elección? Es decir, si están esperando que esa criminalización, esos señalamientos aumenten con los días en los que vaya pasando y que estemos más cerca de ese 28 de julio. Sí, bueno, por lo menos en el contexto que nosotros hicimos en Provea para el primer semestre, esperamos por el propio comportamiento, con lo que habíamos registrado en los primeros meses del año, un aumento de la represión en el marco de un contexto electoral. Bueno, hemos tenido dirigentes sindicales, educativos, gremiales presos este año. Tenemos a Rocío San Miguel, sigue preso Javier Tarazona, Sí. un colega defensor, Carlos Luis Rojas, también Sí, sí. detenido. Los miembros es decir, de la directiva, por ejemplo, de 20 Venezuela, Sí. también detenidos, ¿no? O sea, claro. ya políticos, Ya, no sí. abiertamente no detenidos. no hay incluso un foco único frente, por ejemplo, a un partido político, no, es contra la sociedad civil, contra, digamos, buscar la manera de acallar la disidencia, las voces críticas. Ahora, puede servir de contención lo que comentaba Andrea. Allí es donde uno ve la importancia de los sistemas de protección, la activación de los diferentes mecanismos, alto comisionado, misión de determinación de hechos, y algo muy importante, y lo decía Erika Guevara de Amnistía Internacional en nuestro prólogo, el futuro de millones de venezolanos en este momento sí depende no solamente de la cooperación y de la colaboración internacional, de la comunidad internacional, de la solidaridad internacional. Entonces, en la medida que tenemos una comunidad internacional que se articula, que se pone de acuerdo y que hemos visto que va actuando en función del seguimiento y desarrollo de los acontecimientos en materia electoral en Venezuela, pues es una vigilancia más, ¿no? Es una vigilancia, es un monitoreo de cerca que el gobierno va a intentar, bueno, sopesar entre la arbitrariedad, el costo político del nuevo abuso, los abusos, y llevar esta ruta que ha sido, digamos, amenazada desde que comenzó, lo que llamamos el descarrilamiento de la ruta electoral, que no se descarrile esa ruta electoral. Yo creo que es un gran trabajo, Claro. no solamente de organizaciones, sino también de la comunidad internacional. Y a nivel de la comunidad internacional, ustedes se apalancan en quien en otros gobiernos, en otros similares a ustedes, de otros países. Porque Eso- a veces uno siente la sensación de que otro gobierno se cuida a lo mejor de dar determinado apoyo porque en qué momento se les revierte a ellos ante una situación similar. No sé, ¿con quién cuentan? Yo te voy a responder rapidito Sí. la experiencia y Andrea, estoy seguro que complementa mejor en el tema internacional. Hace 2 semanas estuve en Colombia. Hemos visto los mecanismos de mediación del gobierno de Petro, Lula, y que lo valoramos, ¿no? Lo valoramos. Pero ¿qué pasa? También la sociedad colombiana es una sociedad que vive su proceso de polarización. Claro. Y entonces nos dimos a la tarea de visitar varias ONG en Colombia. Y le decíamos, este problema no puede ser solamente del gobierno Claro. de Petro. Porque, bueno, el gobierno de Petro representa también una fuerza ideológica. Yo creo que el mundo, la comunidad internacional, debe sentir también a la sociedad civil colombiana interesada en lo que puede ocurrir o no en Venezuela. Claro. Porque los efectos de esta crisis venezolana los ha vivido en carne y hueso la sociedad colombiana. Entonces, no pueden mirar a un lado, pero tampoco pueden esperar solo la actuación de lo que puede hacer un canciller o el presidente de la República, porque allá hay unos intereses. Entonces, sí nos hace falta, y es importante este espacio para llamar a la sociedad civil de todos los países latinoamericanos, que se expresen en su pluralidad y en su diversidad. Eso es realmente muy, muy importante que pueda ocurrir en los próximos días. Pero yo sí creo que se ha construido un tejido y creo que Provea también es parte de ese tejido internacional. O sea, Sí. con las organizaciones similares a nosotros, pero que tienen un carácter internacional, hemos establecido relaciones, hemos entendido, bueno, que es necesario conocer qué pasó en Nicaragua, entonces nos conectamos con organizaciones nicaragüenses que ya no están en Nicaragua y que nos pueden contar
contar su experiencia, porque Oscar decía, no somos Nicaragua, pero le hemos pedido al mundo que no nos deje ser Nicaragua, Claro. porque la realidad es que no lo somos ahorita, pero tenemos un espacio cívico cerrado. Yo no coincido en que estemos restringidos, yo creo que ya está cerrado, pero obviamente hay niveles de cierre, y el de Nicaragua es un cierre total. En Venezuela está cerrándose cada vez más, y bueno, la posibilidad de que se aprueben el proyecto de ley anti-ONGs o antisociedad, que es el de ley de fiscalización, regularización, etcétera, y peor, el de la ley antifascismo, neofascismo y expresiones similares, que en la definición de fascismo entra todo, Claro. porque es tan Claro. amplia que todo lo que se ha considerado ahora opositor o que pueda de alguna manera ser visto como enemigo interno, que es la calificación que se ha entendido, le dan a quienes se perciben como opositores, y eso nos incluye a la sociedad civil, así lo ha dicho la misión de determinación de hechos Sí, porque también. cuando uno revisa la definición de fascismo, O sea, uno podría establecer Cualquiera. claras comparaciones con actuaciones que practica el mismo gobierno, ¿no? En esa misma categorización de lo que es el fascismo desde el punto de vista académico, ¿no? claro, pero a nivel internacional la propaganda es yo estoy luchando con unos fascistas. Y claro, el mundo dice, bueno, es poco la gente en el mundo Sí, que va a estar a claro. favor de la lucha fascista. Una lucha absolutamente superada a nivel O sea, cualquier internacional. adversario le ponen esa etiqueta y entonces ya... Y es lo mismo Cambia que se ha hecho con hablar de terroristas. Claro. Que Claro. también tratan de incluir a las organizaciones de la sociedad civil en esos términos. Entonces, bueno, al final es entender que pues lo que ha ocurrido es ver al enemigo interno, o sea, hablar del enemigo interno, pero relacionado con supuestamente enemigos externos. Hablan del neocolonialismo, hablan del imperio, de los Estados Unidos, y hablan de que los recursos que vienen de esas fuentes es como si fuese prácticamente del narcotráfico, o sea, como que Claro. estuviéramos legitimando capitales. Cuando el Estado venezolano le ha cerrado a las organizaciones de la sociedad civil obtener recursos del mismo Estado, e incluso es prácticamente imposible obtener recursos del sector privado venezolano, con lo cual lo natural es ir a los recursos internacionales, pero eso no es criminalizable, o sea, eso no es ilegal, no es ilegítimo. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad internacional es eso, es poder ir a las organizaciones internacionales que incluso son socios, o a las organizaciones ya de Naciones Unidas, los multilaterales o los regionales, y también poder ir a las instancias diplomáticas, tocar la puerta de los estados, plantearles cuál es la situación. Hubo un momento en que se planteaba como que en Venezuela la situación de derechos humanos había mejorado, y fue muy valioso el informe de la misión de determinación de hechos explicando que habían mecanismos represivos distintos, unos más fuertes y unos más suaves, y entonces decir, bueno, el sistema está construido y cuando necesitan uno, aplican uno, y si no el otro. Eso fue muy valioso para entender que el sistema está construido, el sistema represivo, y que somos víctimas las organizaciones como el resto de la sociedad. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se atacó mucho la Iglesia Católica. Sí. Yo no sé en el caso de Venezuela cuál es la realidad en ese sentido, ¿no? Parecía que aquí todavía no hay presos ni sacerdotes ni no sé, Sí. No, bueno, Sí, como ya. decía, Párrocos detenidos, como como se vio en decía Nicaragua, ¿no? Andrea, el Estado en Nicaragua es un cierre total, ¿no? Del espacio cívico, y también, bueno, hubo represalias por ya posiciones que tomaron, bueno, muy valientemente, con mucho coraje, miembros de la prensa, periodismo de investigación, sacerdotes, obispos, lo que pasó con la universidad confiada a la Compañía de Jesús también. O sea, digamos, fue una escalada de la represión, del cierre completo, que bueno, pasó muy rápido, muy velozmente, y como decía Andrea, digamos, esa experiencia creemos nosotros que la podemos evitar que ocurra en Venezuela, pero fue una experiencia que a todos nos preocupa por la velocidad con que se introdujeron esos cambios, que terminó, bueno, tomando totalmente espacio de la sociedad civil en el caso de Nicaragua. ¿Y qué hace falta para frenarlo en el Bueno, menor tiempo posible? Este trabajo de incidencia es muy importante, que comentaba Andrea. Yo creo que tenemos una sociedad civil que, con todas las limitaciones que tiene, hace un gran esfuerzo de incidencia. Creo que por eso también nos descalifica mucho, porque tenemos una voz afuera que se escucha, que hemos logrado, digamos, sortear los obstáculos. Por ejemplo, se cierra el sistema interamericano y en pocos años la sociedad civil venezolana encuentra el espacio para tener incidencia en el sistema universal, es decir, en Naciones Unidas, no solamente en el alto comisionado.
Hace 2 meses nosotros tuvimos una noticia, digamos, alentadora de que, bueno, el Comité de Derechos Humanos le daba la razón a una mujer que fue desalojada en el marco de las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, que ha sido uno de los capítulos más oscuros en materia de derechos humanos que ha pasado, como hay una cosa que se va sobreponiendo con otra, pero que aparece allí como uno de donde digamos, hubo una racia, ¿no? Una racia allí contra muchos venezolanos, y que es de un poco este tema de la representación del poder sin límite. O sea, no hay límites al poder. Puedo ir contra tus derechos y, bueno, el trabajo de contención que hacen las ONG, la visibilización, la denuncia, la incidencia, tocar las puertas a las cancillerías incluso, porque muchas cancillerías escuchan digamos, a otra cancillería, ¿no? Exacto, termina siendo club de... Bueno, y a la cancillería, claro. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo para que entonces esa cancillería envíe la información correcta a su oficina en Ginebra, a su oficina en su país? Toda esa información, cada ONG tiene como su especialización, y lo que hacemos, bueno, es apoyarnos en ese Nos trabajo. queda muy poquito tiempo, pero por ejemplo, el rol de la migración, el rol de los venezolanos que están afuera, les ha servido de apoyo, por ejemplo, para visibilizar, para dar testimonio en primera persona de la realidad que está ocurriendo en Venezuela. Sí, de hecho, las víctimas que viven en Venezuela obviamente sienten mucho temor a las represalias. Claro. Dependiendo de qué tipo de víctima, ¿no? Porque también hemos tenido víctimas de que los hijos fueron asesinados en el contexto de manifestaciones, dicen, ya me quitaron todo, o sea, yo puedo salir y no me importa. Pero hay otras víctimas de torturas o de tratos crueles, inhumanos, degradantes que no quieren dar la cara. Entonces, las víctimas que son parte de la migración forzada terminan siendo esa voz no solo de su caso, sino también de lo que otros pudieron vivir. Entonces, ha sido muy valioso para darle rostro a unos hechos terribles que han estado ocurriendo en Venezuela. Entonces es una voz y un rostro que la gente dice, eso sigue pasando, o sea, está ocurriendo en Venezuela, las violaciones de derechos humanos no dejaron de ocurrir. Y de nuevo, para poder frenar esas violaciones, uno de los temas que para nosotros es muy importante es que se renueve el mandato de la Oficina del Alto Comisionado, se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, porque lo peor que nos puede pasar a los venezolanos y especialmente a las víctimas es ser olvidadas, es que ya nadie esté atento a lo que efectivamente está pasando en el país. Y esos proyectos de ley que van a limitar aún más la actuación de las ONG, pues por lo menos que no se apruebe. O sea, claro. Ahora, nuestra capacidad de decisión sobre que eso se apruebe o no se Claro, apruebe es muy poca, Claro. pero tal vez sí la Oficina del Alto Comisionado puede incidir sobre el Estado, porque no solo conversa con las organizaciones, conversa con los Estados, conversa con las víctimas. Así es. Y entonces, hablando con el Estado, le puede plantear cuáles son los estándares, cómo esos proyectos de ley violan estándares internacionales en materia de derechos humanos y por qué no deberían ser aprobados, y en oportunidades eso debería tener un efecto, o esperaríamos que tuviera un efecto. Ahora, aun cuando se aprobaran, pues que eventualmente no se aplicaran también es una opción, pero para nosotros es fundamental que no se apruebe, porque lo que implican esos proyectos de ley no es para las organizaciones de la sociedad civil, que obviamente pueden significar que dejemos de existir, pero es que dejemos de existir significa que las víctimas, los beneficiarios se quedan sin voz, se quedan sin la ayuda, se quedan sin las personas que los escuchan, porque usualmente esas personas han llegado a nosotros porque las instituciones están quebradas, no los atienden, no los escuchan, personas que simplemente no saben ni siquiera a dónde acudir, les mataron a un familiar y ¿qué pasó? ¿Qué hago? La fiscalía no me atiende, la fiscalía, en el caso de los asesinados en el contexto de manifestaciones, la fiscalía les llamaba guarimberos y los familiares se sentían que los estaban humillando a su familiar fallecido. Entonces, bueno, acudir a nosotros y escuchar cuáles son los mecanismos que efectivamente pueden hacer, incluso dentro de la instancia interna, pues es muy valioso. Que no nos tengan, pues a nosotros nos pueden quitar el trabajo, pero más allá de eso, termina siendo muy importante es que silencian, dejan solas a las personas. Bueno, ya teníamos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarles ¿se están sumando jóvenes a esta voz de denuncia? Está ocurriendo porque alguien tiene que llevar el testigo, hablabas de la memoria, eso tiene que ir pasando para que esto no se olvide. Entonces, sí, ustedes trabajan con jóvenes que se están uniendo a las causas. Bueno, fundamentalmente las organizaciones de derechos humanos tienen un componente importante de jóvenes. Ahora, hay que reconocer también que en esa migración que contaba Unai, ahí se fue mucha gente de la que incluso en Provea pues formamos, ¿no? O ayudamos a formar.
Yo creo que uno de los retos de las organizaciones de derechos humanos es volver al ABC de la siembra y del cultivo de la formación y capacitación en derechos humanos. Creo que eso va a ser muy importante, independientemente del desenlace político que vayamos a tener este año. El sembrar la educación en derechos humanos va a ser muy importante precisamente para apuntalar la discusión sobre las políticas públicas que demanda este país. Sí, porque además eso no tiene fin. La defensa de los No, derechos exacto. humanos no tiene ni Sí. ideología, Sí, ni claro. partido político, No, ni, claro. ni gobierno. O sea, estoy eso es seguro que tiene que ser un constante. claro, estoy seguro que además Cibli y Provea, más allá de lo que pase con la ley, van a seguir contando a los venezolanos con Cibli, con Provea, con el Centro de Derechos Humanos. Creo que ahí hay convicción y hay mucho amor Compromiso. por el trabajo y compromiso, así que creo que el mensaje a las víctimas, potenciales víctimas, es que sigan contando con Bueno, pues eso nos llena de Importante. optimismo y Sí. de Sí. entusiasmo. Muchísimas Esperanza. gracias por habernos dado estos minutos y gracias a ustedes Gracias. también por habernos acompañado. Será hasta un próximo capítulo.